Edgar Allan Poe nace en Boston, Estados Unidos, en 1809 y muere en Baltimore en 1849. Este fue un poeta, narrador y crítico estadounidense. Se le considera uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Edgar Allan Poe perdió a sus padres, actores de teatros itinerantes, cuando contaba con apenas 2 años de edad. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron traumáticas. También la temprana muerte de su madre se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. De 1815 a 1820 vivió con John Allan y su esposa en el Reino Unido, donde empezó su educación. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas. Se alistó luego en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Araf, y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. En 1832, y después de su publicación, Poemas, Edgar se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clem, que tenía entonces 14 años. Por esta época entró como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, en el que apreciaron diversas narraciones y poemas suyos, y que bajo su dirección se convertiría en el más importante periódico del sur del país. Más tarde colaboró en varias revistas en Filadelfia y Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa en 1837. Su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso le granjeó cierta notoriedad, y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. En 1840 publicó Filadelfia, Cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Obtuvo luego un extraordinario éxito con El escarabajo de oro en 1843, relato acerca de un fabuloso tesoro enterrado, tan emblemático de su escritura como el poemario El Cuervo y otros poemas, en 1845, que llevó a la cumbre su reputación literaria. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga cuando ella murió en 1847. Se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, según testimonio de sus contemporáneos. Ambas adicciones fueron, con toda probabilidad, la causa de su muerte acaecida en 1849. Fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore y conducido a un hospital, donde falleció pocos días más tarde, aparentemente de un ataque cerebral. La calidad de la producción literaria de Poe ha oscurecido en parte su faceta de teórico de la literatura, en obras como Fundamento del verso, en 1843, La filosofía de la composición, en 1846, y El principio poético, en 1850. Expuso ideas singulares y novedosas sobre los géneros literarios y el proceso de creación. En este último terreno se apartó por completo del concepto romántico de inspiración al abogar por una escritura reflexiva, meditada y perfectamente consciente de las técnicas expresivas que habían de encauzarse en dirección al efecto deseado. Tales ideas tendrían gran predicamento entre la crítica antirromántica. Respecto a los géneros, Poe sostuvo la máxima expresión literaria en la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Sus poemas no fueron bien recibidos entre la crítica estadounidense, que los juzgó excesivamente artificiosos, pero a partir de los estudios de Mallarmé, los europeos vieron en Poe a un modélico precursor del simbolismo. La apreciación es justa si no se olvidan los motivos románticos que, a pesar de su poesía, lastraron todavía sus versos.